Arruinaste nuestras vidas, lárgate. Me dijo toda mi familia. Así que simplemente me fui. Un mes después, recibí más de 50 llamadas perdidas. Ahora ya lo saben. Observé cómo toda mi familia se apiñaba alrededor de la cama del hospital de mi hermana Chloe, colmándola de amor mientras me culpaban a mí por su accidente. Ese fue el punto de quiebre después de 26 años de ser su chivo expiatorio. Me fui sin decir palabra, pero sus llamadas desesperadas un mes después no fueron lo que esperaba. Creciendo como Eleanor Vance, la hija mediana en lo que parecía ser una familia de postal, aprendí desde muy temprano que mi papel estaba predeterminado, yo era el chivo expiatorio de la familia. No importaba lo que saliera mal en nuestro hogar, de alguna manera la culpa siempre recaía sobre mis hombros. Mi hermana mayor, Vivian, ahora de 32 años, era la niña dorada desde el primer día. Con sus notas perfectas, su aspecto perfecto y ahora su vida perfecta, casada con Julian, un banquero de inversiones adinerado, con 2 hijos impecablemente educados, no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres. Cada uno de sus logros se celebraba con fanfarria, mientras que mis logros apenas eran reconocidos. Luego estaba Chloe, mi hermana menor por 5 años. A sus 24 años, todavía interpretaba el papel de la bebé de la familia a la perfección. Mimada, manipuladora e increíblemente dramática, Chloe había dominado el arte de conseguir lo que quería a través de lágrimas y rabietas. Nuestros padres consentían cada uno de sus caprichos, y ella sabía exactamente cómo retorcer las situaciones para hacerme parecer la villana. Nuestro padre, Arthur Vance, construyó su empresa de construcción desde cero y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Un hombre controlador que valoraba la apariencia por encima de todo. Gobernaba nuestra familia con mano de hierro, disfrazada con un traje caro. Cualquier desliz percibido en la imagen familiar era recibido con fría furia, especialmente si yo era la responsable. Mi madre, Beatrice, una reina de belleza que renunció a sus sueños de concursos para convertirse en la esposa corporativa perfecta, canalizaba todas sus ambiciones frustradas en crear la ilusión de una familia impecable. Ella escudriñaba cada aspecto de nuestras vidas, nuestra ropa, nuestros amigos, nuestros pasatiempos, todo tenía que alinearse con su visión de perfección. Cuando no lo hacía, particularmente en mi caso, su decepción era palpable. Vivíamos en Oak Ridge, un suburbio adinerado a las afueras de Boston, en una espaciosa casa colonial que aparecía regularmente en los recorridos locales de casas y jardines. Detrás de los setos cuidados y las ventanas relucientes, sin embargo, nuestra dinámica familiar estaba lejos de la armonía que proyectábamos a los vecinos. El patrón comenzó cuando yo tenía apenas 4 años. Vivian había roto el jarrón de cristal favorito de nuestra madre mientras jugaban adentro contra las reglas. Cuando nuestros padres corrieron al escuchar el sonido de cristales rotos, Vivian señaló llorando, Eleanor me empujó, mintió. A pesar de mis protestas, me enviaron a mi habitación sin cenar, mientras Vivian recibía palabras de consuelo y helado para recuperarse del susto. Este incidente se convirtió en la plantilla para las siguientes 2 décadas. Cuando Chloe derramó jugo sobre los contratos importantes de mi padre a los 6 años, me culparon por no vigilarla adecuadamente. Cuando Vivian chocó el coche a los 17, yo la había distraído desde el asiento del pasajero, a pesar de que ni siquiera estaba en el coche. Cuando la presión arterial de mi padre subió a niveles peligrosos, fue porque yo le causaba estrés al elegir psicología en lugar de negocios como mi carrera universitaria. La ironía no se me escapó, terminé estudiando precisamente las dinámicas que moldearon mi infancia. Me sumergí en mi educación, obteniendo finalmente un doctorado en psicología con enfoque en sistemas familiares. Mi disertación sobre los mecanismos de chivo expiatorio en familias disfuncionales se publicó en una respetada revista académica. Ningún miembro de mi familia asistió a mi graduación, mi padre estaba jugando golf, mi madre tenía un almuerzo benéfico, Vivian estaba de vacaciones y Chloe tenía una fiesta muy importante ese fin de semana. Mis logros fueron constantemente minimizados. Es solo un artículo, no es como si Vivian cerrara esa cuenta de $1 millón, dijo mi padre despectivamente cuando mi investigación recibió una prestigiosa beca. Durante años, mantuve la relación por un sentido de obligación y la tenue esperanza de que algún día las cosas pudieran cambiar. Asistí a cada reunión familiar, soporté cada cumplido ambiguo, absorbí cada acusación injusta. Ayudé a planificar la elaborada boda de Vivian, cuidé a sus hijos sin agradecimiento, y escuché las historias de relaciones de Chloe durante horas.
Mientras tanto, mantenía mi propia vida pequeña y discreta, tratando desesperadamente de no darles munición para usar en mi contra. Recientemente, el chivo expiatorio había alcanzado niveles absurdos. Cuando atraparon al marido de Vivian coqueteando con una colega en la fiesta de Navidad de la empresa, de alguna manera se convirtió en mi culpa por siempre hacer que los hombres se sientan incómodos con tu charla analítica. Cuando el compañero de golf de mi padre se retiró de una oportunidad de inversión, se me culpó porque había creado un ambiente tenso durante su cena en nuestra casa, a pesar de que solo estuve presente durante 20 minutos para entregar un libro que mi madre me había pedido prestado. Las tensiones llegaron al punto de quiebre durante nuestra reunión anual de verano en la casa del lago familiar en Nuevo Hampshire. Una semana cada julio, todos nos tomábamos un tiempo libre para quedarnos en la espaciosa propiedad que mis abuelos habían comprado décadas atrás. Se suponía que era un momento de relajación y unión. En cambio, se convirtió en el escenario del acto final de mi papel como el chivo expiatorio de la familia. La casa del lago siempre había sido mi lugar favorito, a pesar del drama familiar que inevitablemente se desarrollaba allí. Este año, había traído a Liam, mi novio de 8 meses, con la esperanza de que tenerlo allí proporcionara un amortiguador contra el trato habitual de mi familia. Él fue el primer hombre con el que me sentí lo suficientemente cómoda para presentarles, un colega psicólogo que pensé que entendería las dinámicas en juego. El problema comenzó el tercer día. Mientras ayudaba a mi padre a montar el muelle para los botes, noté a Chloe coqueteando con Liam en el porche. Le estaba tocando el brazo, moviendo su cabello y riendo demasiado fuerte ante lo que él decía. Este no era un comportamiento inusual para ella. Chloe tenía un historial de ir tras todo lo que era mío, desde juguetes de la infancia hasta amigos de la universidad. El hecho de que ella tuviera a su propio esposo, Ethan, observando a pocos metros de distancia, no parecía importar. Esa noche, encontré un momento para hablar con ella en privado en la cocina mientras todos los demás tomaban algo en la terraza. Chloe, te vi con Liam hoy, dije en voz baja, manteniendo mi voz tranquila y sin acusación. Te agradecería que respetaras mi relación. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Dios mío, Eleanor, estás tan paranoica. Solo estábamos hablando. No todo se trata de ti. Sé lo que es coquetear, Chloe. Estás casada y Liam es mi novio. Simplemente, por favor, retrocede. Su expresión cambió entonces. Un destello de ira reemplazado rápidamente por una mirada calculadora que conocía demasiado bien. Solo estás celosa porque él realmente estaba disfrutando de mi compañía. ¿Se te ha ocurrido que tal vez está aburrido de tu constante psicoanálisis de todo? Respiré hondo. Esta conversación ha terminado. Solo por favor, respeta mis límites. Mientras me daba la vuelta para irme, Chloe gritó de repente, «Mamá, papá, Eleanor me está acusando de intentar robarle su novio». Antes de que pudiera responder, nuestros padres y Vivian estaban en la cocina, con rostros ya fijados en expresiones familiares de decepción dirigidas hacia mí. Por el amor de Dios, Eleanor, siempre tienes que crear drama. Suspiró mi madre. Tu hermana nunca haría algo así, añadió mi padre con firmeza. Vivian negó con la cabeza. Siempre has sido tan insegura, Liv. Miré las caras de cada uno de ellos, viendo el mismo guión desarrollarse que había definido toda mi vida. Nadie preguntó mi versión. Nadie consideró que Chloe pudiera estar mintiendo. Fui declarada culpable antes de que se presentara ninguna prueba, simplemente porque era yo. Bien, dije en voz baja. Crean lo que quieran. Me alejé, encontrando a Liam en la terraza. Cuando le expliqué lo sucedido, pareció comprensivo, me rodeó con el brazo y me aseguró que no tenía ningún interés en Chloe. Sentí un alivio momentáneo de que al menos alguien estuviera de mi lado. A la mañana siguiente, todo cambió. Estaba leyendo en la sala de sol cuando escuché un grito y una serie de golpes desde la escalera principal. Corrí y encontré a Chloe tendida al pie de la escalera, agarrándose el tobillo y llorando dramáticamente. No había nadie más en el vestíbulo, solo Chloe y yo. ¿Qué pasó?, pregunté, corriendo a su lado. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los míos con una mirada de pura malicia. Antes de que gritara, ella me empujó. Eleanor me empujó por las escaleras. Me quedé paralizada en estado de shock. ¿Qué
Estaba en la sala de sol. Ni siquiera. En cuestión de segundos, toda la familia convergió en la escena. Mi padre se arrodilló inmediatamente junto a Chloe mientras mi madre gritaba para que alguien trajera hielo. Vivian sacó su teléfono para llamar a pedir ayuda médica. ¿Qué hiciste?, gruñó mi padre, ni siquiera cuestionando la acusación de Chloe. No hice nada. Estaba leyendo en la sala de sol cuando la escuché caer. Deja de mentir, y espetó Vivian. Has estado celosa de Chloe toda tu vida. Mi madre me miró con disgusto. Sabía que tu resentimiento eventualmente se volvería peligroso. Liam entró en la habitación, con confusión escrita en su rostro al ver la escena. ¿Qué está pasando? Eleanor empujó a Chloe por las escaleras, me informó mi madre como si estuviera afirmando un hecho establecido. Me volví hacia él desesperadamente. Liam, estaba en la sala de sol contigo hace un minuto. Sabes que no pude haberlo hecho. Pero ya podía ver la duda asomándose en su expresión. El frente unido de la convicción de mi familia era poderoso, y él solo me conocía desde hacía 8 meses. Yo salí a tomar una llamada, dijo con vacilación. Chloe fue llevada al hospital local, gimiendo dramáticamente por el dolor, a pesar de la evaluación posterior del médico de que solo había sufrido un esguince leve. Toda la familia la acompañó, creando un círculo protector alrededor de su cama de hospital mientras lanzaban miradas acusadoras hacia mí. Me quedé de pie en el umbral de la habitación del hospital, viendo la escena desarrollarse como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Mi padre acariciaba el cabello de Chloe, murmurando palabras de consuelo. Mi madre le ajustó las almohadas con tierno cuidado. Vivian le sostuvo la mano, prometiendo quedarse toda la noche si era necesario. Incluso Liam había sido absorbido por su círculo, ofreciéndose a conseguirle a Chloe algo de la cafetería. Siempre has estado celosa de tus hermanas, dijo mi padre lo suficientemente alto para que el personal de enfermería lo escuchara. Pero esta vez, has ido demasiado lejos. Siempre supe que había algo malo en ti, añadió mi madre, su voz rebosante de desprecio. Tal vez es hora de que consideremos conseguirte ayuda de verdad. Vivian levantó la vista del lado de Chloe, su expresión una mezcla de lástima y disgusto. Creo que necesitas ayuda profesional, Eleanor. Esto no es un comportamiento normal. La ironía de una ejecutiva corporativa diciéndole a una doctora en psicología que necesitaba ayuda profesional era aparentemente ignorada por todos. Observé cómo la expresión de Liam cambiaba de confusión a aceptación de su narrativa. Evitó mis ojos, ya estaba siendo arrastrado hacia la fuerza gravitatoria de la realidad unificada de mi familia. En ese momento, de pie en la habitación de hospital con olor antiséptico y los sollozos melodramáticos de mi hermana como música de fondo, algo dentro de mí finalmente se rompió, o tal vez algo finalmente sanó. Una claridad me invadió al darme cuenta con absoluta certeza de que este patrón nunca cambiaría. Durante 26 años había sido encasillada en un papel inalterable en la historia de la familia Vance. Miré por última vez cada uno de sus rostros, la ira justa de mi padre, la preocupación performativa de mi madre, la superioridad petulante de Vivian, la victimización calculada de Chloe, y la lealtad vacilante de Liam. Comprendí con perfecta claridad que ninguna cantidad de evidencia, logro o buen comportamiento cambiaría cómo me veían. Sin decir palabra, me di la vuelta y salí de la habitación del hospital. Nadie me llamó. Nadie me siguió. En su historia, mi partida fue probablemente otro acto de egoísmo, otra confirmación de mi culpa. Pero por primera vez en mi vida, no me preocupaba su interpretación. Estaba escribiendo mi propia historia. El viaje de regreso a la casa del lago fue surrealista. Los caminos sinuosos familiares a lo largo de la costa parecían diferentes de alguna manera, como si los estuviera viendo a través de ojos nuevos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento, y sentí una extraña sensación de calma invadirme. Esta no fue una decisión impulsiva nacida del dolor, fue la culminación de 26 años de maltrato sistemático, y mi respuesta sería igualmente sistemática. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Todos seguían en el hospital, preocupados por la leve lesión de Chloe. Estacioné mi coche en la parte trasera, fuera de la vista de la entrada. Si regresaban inesperadamente, quería tiempo para terminar lo que necesitaba hacer.
Caminé directamente a mi habitación asignada, la más pequeña de la casa con el techo perpetuamente con goteras durante los aguaceros. Nunca me había molestado en personalizar mucho el espacio, tal vez sabiendo inconscientemente que eventualmente lo dejaría atrás. Saqué mi maleta del armario y comencé a empacar mis pertenencias metódicamente. Solo tomé lo que realmente importaba, mi ropa, mi computadora portátil con mi investigación, algunos libros que me habían guiado en tiempos difíciles. Dejé atrás el costoso reloj que mis padres me habían regalado por Navidad, el mismo modelo que le habían dado a las 3 hijas, aunque el de Vivian y Chloe estaban adornados con diamantes, mientras que el mío era la versión básica. Dejé los incómodos vestidos de diseñador que mi madre me había presionado a comprar. Dejé todos los recordatorios físicos de intentar encajar en un papel que nunca fue para mí. Mientras empacaba, descubrí una pequeña caja cerrada con llave empujada al fondo del estante del armario. La reconocí de inmediato, mi diario de la infancia con su pequeño candado de latón. Lo había escondido aquí hace años después de que mi madre lo leyera accidentalmente y luego usara mis pensamientos privados en mi contra durante una discusión familiar. Encontré la llave pegada a la parte inferior de la caja, justo donde mi yo de 16 años la había escondido. Abriendo la cubierta descolorida, me senté en la cama y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de la documentación meticulosa de una niña tratando de dar sentido a su trato. Había registrado fechas, citas exactas y mis sentimientos confusos sobre cada incidente de chivo expiatorio. Una entrada de cuando tenía 12 años destacó, 18 de abril de 2007. Hoy fue la fiesta de graduación de Vivian en la secundaria. Mamá pasó toda la semana preparando y todo se veía perfecto. Durante la fiesta, Chloe, de 7 años, tiró el ponche sobre la alfombra blanca de mamá. Cuando mamá entró corriendo, Chloe comenzó a llorar y dijo que yo le había dicho que lo llevara. Yo estuve afuera todo el tiempo hablando con la abuela Eleanor. Pero mamá me envió a mi habitación por el resto de la fiesta y pude escuchar a todos divirtiéndose abajo. Papá subió más tarde y dijo que necesitaba dejar de crear problemas en los días especiales. ¿Por qué nadie me cree nunca? La abuela Eleanor intentó decirles que estaba con ella, pero mamá simplemente cambió de tema. 20 entradas como esta llenaban las páginas. Cada una un registro perfecto de la dinámica familiar. Empaqué cuidadosamente el diario en mi maleta. No era solo un recuerdo de la infancia, sino evidencia de un patrón que recién ahora encontraba la fuerza para romper. Sobre la cómoda estaba el collar de herencia familiar que mi abuela Eleanor me había dado poco antes de fallecer. Mi madre había dejado claro en ese momento que pensaba que el colgante de esmeralda debería haber ido a Vivian como la mayor y que la abuela Eleanor siempre había sido un poco extraña en sus decisiones. Levanté el collar, sintiendo su peso en mi palma. Por un momento consideré dejarlo. Era, después de todo, una conexión con la familia que estaba a punto de dejar. Pero algo me detuvo. La abuela Eleanor me había elegido específicamente para tener esto, susurrando que las tranquilas del medio a menudo ven con más claridad. Ella había sido el único miembro de la familia que parecía verme de verdad. Me abroché el collar al cuello y lo metí debajo de mi camisa, cerca de mi corazón. En su lugar sobre la cómoda, dejé una breve nota escrita a mano: ya no seré tu chivo expiatorio. 5 palabras que encapsulaban 2 décadas de resolución acumulada. Esta partida no fue una reacción espontánea a un mal día. Fue la ejecución de un plan que se había estado formando en mi subconsciente durante años. Me había preparado para este momento sin siquiera darme cuenta, manteniendo una cuenta bancaria separada de la que mis padres no sabían nada, manteniendo mis contactos profesionales más importantes separados de mi familia, construyendo una red de apoyo de amigos que conocían a la verdadera yo. Llamé a mi amiga más cercana, la doctora Lauren Davis, a quien conocí durante mi programa de doctorado. Ella había sido testigo suficiente del trato de mi familia a lo largo de los años como para entender exactamente lo que estaba haciendo sin largas explicaciones. Necesito un lugar donde quedarme por unos días, dije cuando contestó. Hubo solo una pausa brevísima antes de que ella respondiera: la habitación de invitados ya está hecha. ¿Qué tan pronto estarás aquí? Luego, redacté un correo electrónico a mi jefe de departamento en la universidad donde tenía un puesto de investigación solicitando un permiso corto por motivos personales. Lo programé para enviarse automáticamente a la mañana siguiente.
Luego contacté a mi casero en Boston para informarle que no renovaría mi contrato el próximo mes. Estos pasos prácticos me ayudaron a anclarme en la realidad de mi decisión. El momento más simbólico llegó cuando cambié mi número de teléfono a través de la aplicación de mi proveedor. Observé cómo aparecía la confirmación en mi pantalla, una ruptura digital de uno de los principales lazos que mi familia había utilizado para contactarme cada vez que necesitaban a su chivo expiatorio. Creé una nueva dirección de correo electrónico, simple y libre de la identidad que me habían asignado. Siempre había mantenido la independencia financiera, una decisión que mis padres criticaban como una terquedad innecesaria cuando se ofrecieron a añadirme a sus cuentas como a tus hermanas. Esa terca independencia ahora significaba libertad. Tenía mis propios ahorros, mis propias tarjetas de crédito y mi propia identidad financiera, completamente separada de los recursos de la familia Vance. Antes de irme, reuní las pocas fotos familiares que había guardado en mi habitación. En un acto deliberado de reclamar mi narrativa, corté cuidadosamente a todos excepto a mí misma de cada foto. No estaba borrando mi historia, estaba editando mi historia para centrarme a mí misma como la protagonista en lugar de la villana. Eché un último vistazo a la habitación que nunca se había sentido realmente como mía. La luz de la tarde proyectaba patrones familiares en el papel tapiz descolorido, y por un momento sentí un escalofrío de algo, no arrepentimiento exactamente, sino reconocimiento de lo que debería haber sido. Este debería haber sido un lugar de refugio y pertenencia. En cambio, había sido solo otro escenario para mi papel asignado. Mientras cargaba mi maleta hacia el coche, noté nubes oscuras formándose sobre el lago, una tormenta de verano gestándose en la distancia. El momento parecía apropiado, el drama de la naturaleza proporcionando cobertura para mi silenciosa partida. Puse mi maleta en el maletero, me senté al volante y ajusté mis espejos. En el reflejo, pude ver la casa del lago haciéndose más pequeña mientras me alejaba. El sol poniente la bañaba en una luz dorada que desmentía la oscuridad que había contenido para mí. Esperaba llorar, sentir el peso del duelo que conlleva tales finales. En cambio, sentí un profundo alivio mezclado con nerviosa anticipación. Por primera vez en 26 años, era libre de escribir mi propia historia. El camino por delante era incierto, pero era mío para navegarlo sin la carga de llevar las proyecciones de mi familia. Un acogedor apartamento de 2 dormitorios lleno de libros y plantas, lo completo opuesto a las casas inmaculadas de mi familia. La habitación de invitados tenía vistas a un pequeño jardín comunitario, y pasé horas observando a la gente cuidar sus parcelas, encontrando un extraño consuelo en esos extraños viviendo sus vidas ordinarias. Llevaba años esperando que hicieras esta ruptura, dijo Lauren mientras tomábamos té la mañana después de mi llegada. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, la luz de la mañana entrando por la ventana. ¿Era tan obvio?, pregunté. Para cualquiera fuera de tu familia. Absolutamente. Ella revolvió su té pensativamente. La primera vez que los conocí en tu ceremonia de doctorado, los vi descartar tu logro y luego culparte por no reservar un mejor restaurante para cenar. No podía creer lo que estaba viendo. Tener una perspectiva externa validando mi experiencia fue reconfortante y doloroso. Durante mucho tiempo, había dudado de mis propias percepciones, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado sensible o si yo era realmente el problema. La evaluación de ojos claros de Lauren sobre la dinámica de mi familia me ayudó a anclarme en mi decisión. Esa primera semana fue una extraña mezcla de duelo y liberación. Hice un duelo, no por la familia que dejé atrás, sino por la familia que nunca tuve. Lloré por la niña pequeña que había intentado desesperadamente ganar un amor que nunca se iba a dar libremente, por la adolescente que había aprendido a hacerse pequeña para evitar la crítica. Por la joven que había logrado el éxito académico en un intento subconsciente de finalmente ganarse la aprobación de sus padres. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que dejar atrás a miembros de la familia tóxicos, conoces este extraño duelo, llorando la relación que merecías en lugar de la que tenías. Es como el dolor de miembro fantasma por algo que nunca estuvo realmente allí. Deja un corazón en los comentarios si sentiste este tipo particular de pérdida y suscríbete si quieres seguir el resto de mi viaje hacia la sanación. Lauren me conectó con el Dr. Chen, un terapeuta especializado en trauma familiar y distanciamiento. En nuestra primera sesión, me ayudó a comprender las dinámicas familiares que habían moldeado mi experiencia. Lo que describes es el papel clásico de chivo expiatorio, explicó el Dr. Chen.
Los sistemas familiares disfuncionales a menudo designan a un miembro para cargar con la culpa de los problemas de todo el sistema. No es aleatorio. Por lo general, es el miembro de la familia que amenaza el status quo de alguna manera, a menudo el más honesto emocionalmente o el independiente. Durante las siguientes semanas, asistí a terapia 2 veces por semana, desempacando décadas de gaslighting y manipulación emocional. El Dr. Chen me ayudó a ver que el trato de mi familia no era mi culpa, y que la claridad que había encontrado en el hospital ese día, era el resultado de mi salud inherente, no alguna deficiencia, como mi familia siempre había insinuado. Mientras procesaba estas revelaciones emocionales, también tomé medidas prácticas para establecer mi nueva vida. Después de una semana con Lauren, encontré un apartamento pequeño pero encantador en Portland, Maine, lo suficientemente lejos de Boston como para minimizar los encuentros accidentales con la familia o su círculo social. Pero lo suficientemente cerca como para mantener las conexiones profesionales que tanto me había costado construir. El apartamento estaba en un antiguo molino textil reconvertido con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. Tenía carácter e historia, a diferencia de la perfección estéril de las casas de mis padres. Firmé un contrato de arrendamiento de 6 meses, el primer compromiso importante con mi nueva vida independiente. Solicité un puesto de investigación en un instituto pequeño pero respetado en Portland que se especializaba en estudios de trauma. Durante la entrevista, hablé con confianza sobre mi trabajo sin el editor interno constante que previamente había monitoreado cada palabra en busca de una posible crítica familiar. La directora, la doctora Abigail Montgomery, pareció impresionada por mi historial de publicaciones y me ofreció el puesto en el acto, con la libertad de continuar mi investigación sobre sistemas familiares y resiliencia psicológica. Cada día traía pequeñas victorias en la recuperación de mi identidad. Pintaba las paredes de mi apartamento de un color verde azulado profundo que mi madre habría llamado, que llama la atención. Compré muebles cómodos basados únicamente en lo que me atraía, no en lo que impresionaría a los visitantes. Adopté un gato rescatado y lo llamé Einstein, a pesar de las frecuentes declaraciones de mi padre de que las mascotas eran complicaciones innecesarias. Redescubrí pasatiempos que había abandonado hace años debido a la desestimación de mi familia. Me uní a un estudio de cerámica local, recordando cómo mi interés adolescente por la cerámica se había truncado cuando mi madre se quejó de que la arcilla bajo mis uñas no era femenina. Comencé a hacer senderismo los fines de semana, una actividad que mi padre había declarado una pérdida de tiempo que podría dedicarse a establecer contactos. El ajuste más desafiante fue aprender a tomar decisiones sin anticipar la culpa. Durante años, cada elección que hacía se filtraba a través de la lente de cómo usará mi familia esto en mi contra. Ahora, con ese filtro eliminado, a veces me encontraba paralizada por decisiones simples como qué cenar o qué película ver. El Dr. Chen me ayudó a reconocer estos momentos como oportunidades para conectar con mis preferencias auténticas. Pregúntate qué quieres, no qué sería lo más seguro querer, sugirió. Gradualmente, estos momentos se volvieron menos frecuentes a medida que fortalecía mi conexión con mi verdadero yo. 3 semanas después de mi nueva vida, me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en la posible reacción de mi familia a mis acciones. Esa noche, celebré este hito pidiendo comida para llevar de un restaurante tailandés, cocina que mi madre siempre había declarado demasiado exótica, y me la comí directamente del envase mientras veía un documental sobre criaturas de las profundidades marinas. Un tema que mi padre una vez llamó inútilmente académico. Mi vida profesional comenzó a florecer sin la constante corriente subterránea de la crítica familiar. Mi investigación sobre factores de resiliencia en supervivientes de trauma familiar ganó atención positiva de colegas en el campo. Me invitaron a contribuir a un libro de texto sobre terapia de sistemas familiares, una oportunidad que habría sido minimizada y descartada en la mesa de la cena de la familia Vance, pero que fue celebrada con café entre mis nuevos colegas. Mi vecina del apartamento de al lado, Mai Han, una diseñadora gráfica con ingenio rápido y talento para hacer dumplings caseros, se convirtió en amiga. A diferencia de mis interacciones con mi familia, nuestra amistad se basaba en el respeto mutuo y el interés genuino en las vidas de los demás. Cuando compartí algunos de mis logros con ella, ella respondió con entusiasmo auténtico en lugar de comparación competitiva. Es increíble lo rápido que te has establecido aquí, dijo Mai una noche mientras compartíamos la cena en mi pequeño balcón. Pareces mucho más relajada que cuando te mudaste por primera vez. Me di cuenta de que tenía razón. La tensión perpetua que había llevado en mis hombros se había aliviado.
El monitoreo cuidadoso de mis expresiones faciales y tono, hábitos desarrollados durante años de que mis reacciones fueran usadas como armas en mi contra, había comenzado a desaparecer. Estaba comenzando a ocupar espacio en mi propia vida sin disculpas. Durante este periodo de transformación, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de mis padres exigiendo explicaciones. Sin mensajes de texto manipuladores de Chloe. Sin comprobaciones juiciosas de Vivian. Su silencio confirmó lo que siempre había sospechado, pero había tenido miedo de reconocer plenamente: solo había importado en mi papel de chivo expiatorio, no como hija o hermana. El sistema familiar se estaba reorganizando sin mí, encontrando nuevas formas de distribuir la culpa y mantener su ilusión de perfección. El silencio fue tanto una vindicación como una pérdida final. Prueba absoluta de que había tomado la decisión correcta, pero también confirmación de que aquello por lo que había anhelado nunca había existido. Nunca había habido amor escondido bajo la crítica, ninguna conexión real esperando ser descubierta, si tan solo me esforzaba lo suficiente o me volvía lo suficientemente buena. La revelación fue liberadora y solitaria a la vez. A medida que terminaba la tercera semana de mi nueva vida, me paré en la ventana de mi apartamento observando una tormenta de verano rodar sobre el horizonte de Portland. Los relámpagos iluminaban el puerto en destellos breves y brillantes, y pensé en el poder de la claridad repentina. Como en un instante todo puede ser iluminado, revelando verdades que siempre estuvieron presentes pero ocultas en la oscuridad. En esa habitación de hospital hace un mes, había experimentado tal claridad. Ahora, con cada día que pasaba de libertad, estaba aprendiendo a confiar en la luz. 3 semanas después de mi partida, Liam me envió un mensaje de texto. Me había sorprendido no saber de él antes, pero su mensaje explicaba el retraso. He estado tratando de procesar todo. ¿Podemos hablar? Acepté una llamada telefónica, más curiosa que nada sobre qué narrativa había construido mi familia en mi ausencia. Cuando llamó esa noche, su voz sonaba tensa. Dicen que tuviste algún tipo de colapso, comenzó sin preámbulos. Tu padre piensa que la presión de tu puesto de investigación te afectó. No me sorprendió. ¿Y qué piensas tú, Liam? Hubo una larga pausa. No sé qué pensar. Todo sucedió tan rápido. Un minuto estábamos todos en la casa del lago y al siguiente Chloe estaba herida y tú te habías ido. Tu familia tiene una explicación muy coherente. Estoy segura de que la tienen, respondí con calma. Han tenido mucha práctica. Durante la siguiente hora, Liam pintó un cuadro de lo que había sucedido después de que me fui. Según él, la reacción inicial de mi familia fue despectiva. Tu madre seguía diciendo que estabas siendo dramática como de costumbre y que volverías una vez que superaras tu drama. Chloe, previsiblemente, estaba aprovechando al máximo su lesión menor. Había insistido en usar muletas a pesar de que el médico decía que no eran necesarias y había estado publicando actualizaciones lastimeras en redes sociales sobre la recuperación de un trauma. Las secciones de comentarios estaban llenas de mensajes de apoyo, muchos aludiendo sutilmente a mi supuesta participación en su lesión. Tus padres hicieron algunas llamadas a tu apartamento en Boston, continuó Liam. Cuando no pudieron comunicarse contigo, parecían más molestos que preocupados. Tu padre dijo algo sobre que siempre hacías que todo girara en torno a ti, punto. Vivian aparentemente se había hecho cargo de la narrativa. Diciéndole a la familia extendida y a los amigos que estaba teniendo un colapso mental y que le estaban dando espacio para obtener la ayuda que necesitaba. El subtexto era claro: mi ausencia era otro problema que había creado, otra forma en que había perturbado la armonía familiar. Liam describió una cena incómoda en la casa de mis padres una semana después de mi partida. Me invitaron, creo, para obtener información sobre dónde podrías haber ido. Cuando dije que genuinamente no sabía, la conversación se tensó. Lo más extraño fue lo poco que mencionaron sobre ti. Era como si estuvieran evitando activamente decir tu nombre. Este detalle no me sorprendió. Mi ausencia había creado un vacío en su sistema familiar. Sin el chivo expiatorio designado, las tensiones no tenían a dónde ir. Estaban tratando de mantener la ilusión de que todo estaba bien, que mi partida fue solo otro acto de egoísmo en lugar de un síntoma de su disfunción. Mientras Liam seguía compartiendo observaciones de sus interacciones con mi familia, surgió un patrón.
Sin mí allí para absorber la culpa, se estaban abriendo grietas en la fachada de la familia Vance. El marido de Chloe, Ethan, aparentemente había llegado a su límite. Se fue 3 días después de que tú te fueras, informó Liam. Algo sobre ver finalmente la dinámica familiar claramente sin ti como amortiguador. Chloe se había quedado con tus padres desde entonces. Sentí un escalofrío de simpatía por Ethan. Como familiar político, probablemente había sido aislado de lo peor de la disfunción familiar por mi presencia. Sin mí, él habría sido el siguiente en la línea para la culpa. Más sorprendentemente, el negocio de mi padre estaba sufriendo. Su socio comercial de toda la vida, Gerald Thompson, se había retirado de un importante acuerdo de desarrollo en el que habían estado trabajando durante meses. Tu padre estaba furioso, dijo Liam. Siguió diciendo que Gerald lo había traicionado, pero por lo que entendí, Gerald tenía preocupaciones sobre la estabilidad de tu padre después de presenciar alguna interacción familiar en el hospital. Mi madre estaba luchando por mantener su estatus social sin su narrativa de familia perfecta. Tuvo que cancelar la organización del almuerzo benéfico de verano. Liam informó que la razón oficial eran las renovaciones en la casa, pero Chloe dejó escapar que algunos miembros del comité habían estado haciendo preguntas incómodas sobre ti. La vida aparentemente perfecta de Vivian también mostraba tensión. Sus hijos habían estado haciendo preguntas sobre su tía desaparecida, preguntas que ella no podía responder sin perturbar la narrativa familiar. Parecía realmente tensa cuando lo mencionó, notó Liam, como si no estuviera segura de qué historia contarles. Mientras Liam compartía estos detalles, no sentí ninguna satisfacción en sus dificultades. Esta no era la venganza que había buscado. Simplemente quería liberarme de un papel que me estaba destruyendo. Sus luchas eran la consecuencia natural de un sistema disfuncional que perdía su válvula de presión. Hacia el final de nuestra conversación, el tono de Liam cambió. Necesito ser honesto contigo, Eleanor. No creo que pueda manejar estar atrapado en el medio viscoso de todo este drama familiar. Eres una mujer increíble, pero esta situación es demasiado complicada para mí. Agradecí su honestidad, si no su valentía. Entiendo, Liam. Gracias por hacérmelo saber. Después de colgar, le envié un breve correo electrónico. Gracias por tu honestidad. Te deseo lo mejor. Fue una ruptura limpia sin ira ni recriminación. La relación había sido importante para mí, pero ahora reconocía que necesitaba a alguien que se mantuviera firmemente a mi lado, no que vacilara ante la primera señal de presión familiar. En los días siguientes, reflexioné sobre la información que Liam había compartido. El sistema familiar Vance estaba experimentando las consecuencias de perder a su chivo expiatorio. Sin mí allí para culpar, se estaban viendo obligados a enfrentar sus propias dinámicas y responsabilidades, los problemas que me habían atribuido durante años. El comportamiento dramático de Chloe, los niveles de estrés de mi padre, la ansiedad social de mi madre, las tensiones matrimoniales de Vivian continuaban o incluso empeoraban en mi ausencia, revelando la verdad de que yo nunca había sido la causa. No sentí ni alegría ni tristeza por sus dificultades. Más bien, sentí una profunda sensación de confirmación. Mi partida había sido necesaria no solo para mi bienestar, sino como la única respuesta veraz a toda una vida de narrativas falsas. Como el Dr. Chen había dicho en una de nuestras sesiones, a veces, lo más saludable que puedes hacer en un sistema disfuncional es abandonarlo. Tu ausencia crea espacio para la verdad, incluso si esa verdad es dolorosa. A medida que comenzaba la 4ª semana de mi nueva vida, me sentía más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta. La familia Vance continuaría su baile de proyección y negación, pero yo ya no era una participante. Ahora estaba escribiendo una nueva historia, basada en la verdad y la conexión auténtica en lugar de roles asignados e ilusiones mantenidas. Exactamente un mes después de salir de esa habitación de hospital, mi teléfono se iluminó con llamadas de números desconocidos, 3 llamadas en el lapso de 10 minutos, todas de diferentes códigos de área de Boston. Las observé sonar hasta el buzón de voz sin contestar. 20 minutos después, mi bandeja de entrada de correo electrónico comenzó a llenarse con mensajes de miembros de la familia, incluidas direcciones que no había visto en años, primos lejanos, la hermana de mi padre a quien apenas conocía. Incluso la compañera de habitación de la universidad de mi madre. Llamé a Lauren inmediatamente. Encontraron una manera de contactarme. ¿Vas a responder?, preguntó ella.
Dudé. No lo sé. Una parte de mí quiere saber qué ha pasado, pero tengo miedo de que me vuelvan a arrastrar. Lo que sea que decidas, asegúrate de que sea desde una posición de fuerza, no de culpa, me aconsejó. Has trabajado demasiado duro este mes para volver a ser su reguladora emocional. Decidí no responder de inmediato. En cambio, fui a mi sesión de terapia programada con el Dr. Chen, llevando impresiones de los correos electrónicos que había recibido. Estos mensajes tienen un tema común, observó el Dr. Chen mientras lo revisaba. Todos transmiten urgencia sin detalles específicos. Eso es a menudo una táctica de manipulación, creando una sensación de emergencia para eludir los límites. Tenía razón. Los correos electrónicos contenían frases como emergencia familiar y necesito hablar contigo inmediatamente, pero no ofrecían ninguna información concreta que me permitiera evaluar la situación real. Entonces, mientras hablábamos, llegó un correo electrónico de Harriet Collins, una amiga de la familia que siempre había sido amable conmigo y tenía poco que ganar participando en el drama de la familia Vance. El asunto era directo, la verdad sobre lo que está pasando con tu familia. Con el apoyo del Dr. Chen, abrí el correo electrónico. Querida Eleanor. Espero que este mensaje te encuentre bien. He debatido si comunicarme, pero creo que mereces saber lo que está pasando. La historia que Chloe contó sobre su accidente se ha desmoronado. Una enfermera en el hospital la oyó jactarse ante una amiga por teléfono de lo mucho que había convencido a todos de que la habías empujado. Cuando fue confrontada por el personal del hospital sobre la posible presentación de un informe falso, admitió que se había caído deliberadamente. Ethan solicitó el divorcio la semana pasada, citando mentiras patológicas y manipulación en el papeleo. Ha sido bastante abierto sobre el patrón de engaño de Chloe y el comportamiento permisivo de tu familia. Tu padre está en serios problemas financieros. Gerald Thompson no solo se ha retirado de su proyecto actual, sino que ha hablado con otros inversores sobre sus preocupaciones con respecto al juicio de tu padre después de presenciar su comportamiento en el hospital. La familia Thompson ha sido una piedra angular de los negocios de Boston durante generaciones, y las palabras de Gerald tienen un peso significativo. Tu madre tuvo lo que solo se puede describir como un colapso en la reunión del comité benéfico del Westbury Country Club. Cuando Judith Abernathy inocentemente preguntó por ti, tu madre comenzó a gritar sobre la lealtad familiar y los hijos desagradecidos. Margaret Peterson, quien ha presidido el comité durante 15 años, le pidió que renunciara a sus cargos hasta que resolviera sus problemas personales. El matrimonio de Vivian también muestra grietas. Bradley se mudó a la casa de invitados, ostensiblemente por privacidad laboral. Pero la gente lo ha visto con una colega más joven de su firma. Lo más significativo es que tu familia ha comenzado a volverse unos contra otros. Sin ti allí para culpar, han comenzado a acusarse mutuamente. Tu padre culpa a tu madre por consentir a Chloe. Tu madre culpa a Vivian por establecer estándares imposibles. Vivian culpa a tus padres por crear este desastre con su crianza. Y Chloe, por supuesto, culpa a todos menos a sí misma. Pensé que deberías saber que muchos de nosotros que observamos desde la periferia durante años vimos la verdad de tu situación. No todos creyeron la narrativa que tu familia construyó sobre ti. Cuídate, Eleanor. A veces el mayor acto de amor es protegerte de aquellos que no pueden o no quieren reconocer sus propios comportamientos dañinos. Atentamente. Harriet Collins. Me quedé en silencio después de leer el correo electrónico. Sentimientos me invadieron en oleadas, validación, tristeza, una extraña sensación de alivio y algo parecido al cierre. ¿Cómo te sientes?, preguntó el Dr. Chen suavemente. Como si alguien finalmente me viera, respondí, mi voz firme a pesar de la emoción detrás de ella. Durante las siguientes horas, los mensajes de voz y correos electrónicos continuaron aumentando en urgencia. El mensaje de mi padre fue el más revelador: Eleanor, esto ha durado demasiado. Tu comportamiento está afectando la reputación de la familia. Necesitamos que vuelvas a casa y ayudes a arreglar la situación que has creado. Incluso ahora, estaba enmarcando el desmoronamiento de la familia como mi responsabilidad. El mensaje de mi madre fue igualmente egocéntrico: cariño, no sé qué te ha pasado, pero te necesitamos en casa. Los Peterson están haciendo preguntas, y no sé qué decirles.
Lo más sorprendente fue un correo electrónico de Vivian que contenía el primer reconocimiento que jamás había recibido de un miembro de la familia. Liv, sé que nunca hemos sido cercanas, y eso es en gran parte culpa mía. He estado pensando en las cosas desde que te fuiste, y estoy empezando a ver patrones que nunca noté antes. No estoy diciendo que mamá y papá tuvieran razón o estuvieran equivocados en cómo te trataron, pero debería haber sido una mejor hermana. La familia se está desmoronando sin ti. Sé que ese no es tu problema, pero ¿considerarías volver a casa al menos para una reunión familiar? Necesitamos descubrir cómo seguir adelante. Y tú siempre fuiste la que entendía las cosas emocionales. Incluso en su intento de reconciliación, Vivian me estaba pidiendo que reanudara mi papel de cuidadora familiar. No estaba ofreciendo una relación basada en el respeto mutuo, estaba solicitando mis servicios como reguladora emocional para un sistema en crisis. Chloe brillaba por su ausencia en medio del aluvión de comunicaciones, quizás la única respuesta honesta de cualquiera de ellos. Sabía exactamente lo que había hecho y probablemente se dio cuenta de que ninguna manipulación funcionaría conmigo. El contacto más inesperado vino de mi exterapeuta familiar, el Dr. Marcus, quien nos había visto brevemente cuando yo era adolescente antes de que mis padres descontinuaran las sesiones por ser innecesariamente invasivas. Querida Eleanor, espero que recuerdes de las sesiones familiares que organizaron tus padres hace años. Aunque normalmente no me comunicaría con un ex cliente, estoy preocupado por las dinámicas que estoy observando en tu sistema familiar tras tu partida. Tus padres han programado una sesión de emergencia, ostensiblemente para discutir cómo ayudarte con tus problemas, pero se ha vuelto claro para mí que el sistema familiar está luchando por reorganizarse sin su chivo expiatorio designado. Quiero que sepas que reconozco el papel que se te pedía desempeñar incluso entonces. Intenté abordarlo, que es probablemente la razón por la que tus padres terminaron la terapia tan rápido. Cualquier cosa que estés haciendo ahora para establecer límites saludables es un trabajo valiente. Si deseas una referencia a un colega en tu área que se especialice en distanciamiento familiar y recuperación, por favor házmelo saber. Cuídate. Dr. Robert Marcus. Leer esta validación profesional de lo que había experimentado me llenó de lágrimas, no de tristeza, sino del profundo alivio de ser vista y comprendida. A medida que las llamadas y mensajes continuaban durante el día, sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí sintió una sombra de satisfacción de que la verdad finalmente estuviera emergiendo. Otra parte sintió una tristeza genuina por el dolor que estaba experimentando mi familia, aunque fuera la consecuencia natural de sus propias acciones. Pero sobre todo, sentí una creciente determinación de mantener los límites que había establecido. Llevé estos sentimientos complicados a mi siguiente sesión con el Dr. Chen. Me siento culpable, le admití, no por irme, sino por no sentirme peor por su sufrimiento. Esa es una reacción común, me aseguró. Has sido condicionada toda tu vida a priorizar sus emociones sobre las tuyas. El hecho de que puedas reconocer su dolor mientras mantienes tus límites es una señal de salud, no de insensibilidad. Discutimos si debía responder a alguno de los mensajes. ¿Qué serviría a tu proceso de sanación?, preguntó el Dr. Chen. No lo que los ayudaría a ellos o lo que se esperaría de ti, sino lo que apoyaría tu viaje. Después de una cuidadosa reflexión, decidí mantener mi silencio. Responder ahora, cuando estaban en crisis y buscando a alguien para estabilizar su sistema, solo reforzaría la dinámica de la que tanto me había esforzado por escapar. Si alguna vez iba a haber alguna comunicación saludable entre nosotros, tendría que suceder después de que ellos hicieran su propio trabajo, no como una reacción a su incomodidad con las consecuencias de su comportamiento. Esa noche, recibí un paquete inesperado entregado por mensajería. La dirección de remitente mostraba que era de Northampton, Massachusetts, el pueblo donde había vivido mi abuela Eleanor antes de fallecer hace 5 años. Curiosa y ligeramente aprensiva, lo abrí con cuidado. Dentro había una colección de diarios, cartas y una pequeña caja de madera. Encima había un sobre dirigido a mí con una letra que no reconocía. La carta interior lo explicaba todo. Querida Eleanor, no me conoces, pero fui una querida amiga de tu abuela Eleanor durante más de 50 años. Mi nombre es Margaret Winters. Eleanor dejó estos artículos bajo mi cuidado antes de fallecer con instrucciones explícitas de enviártelos si surgían ciertas circunstancias. Ella dijo, si Eleanor alguna vez encuentra la fuerza para dejar esa situación tóxica, necesitará esto para entender que no está sola.
He seguido a tu familia a través de conocidos mutuos a lo largo de los años. Cuando escuché sobre los eventos recientes, supe que era hora de cumplir mi promesa a Eleanor. Ella lo vio todo, Eleanor. Intentó intervenir muchas veces, pero tus padres la excluyeron por sus esfuerzos. Estos diarios y cartas te explicarán mucho más de lo que yo puedo. Eleanor te amó profundamente y reconoció en ti la misma fuerza y claridad que ella poseía. Si deseas hablar, mi información de contacto está adjunta. Con cuidado, Margaret Winters. Me quedé despierta toda la noche leyendo los diarios de mi abuela, lágrimas corriendo por mi rostro mientras descubría una verdad que había estado oculta para mí toda mi vida. Los diarios de la abuela Eleanor databan de antes de que yo naciera. Las primeras entradas detallaban sus preocupaciones sobre la crianza de Chloe por parte de mi madre, notando un patrón preocupante de proyección y apego poco saludable. Cuando yo llegué 3 años después, su escritura adquirió un tono más urgente. 12 de mayo de 1995. Marta ha decidido que la pequeña Eleanor, de solo 2 años, es deliberadamente difícil. Observé hoy cómo Eleanor simplemente alcanzaba un juguete que Vivian había descartado, solo para que Marta la regañara por siempre tomar lo que no es suyo. Richard apoyó a Marta, por supuesto. Intenté señalar que el juguete había sido abandonado, pero Marta me lanzó esa mirada que dice que debería ocuparme de mis asuntos. Temo que ya le estén asignando a esta niña un papel que moldeará toda su vida. A medida que leía entrada tras entrada, surgió un patrón. La abuela Eleanor había reconocido la dinámica del chivo expiatorio desde el principio e intentó repetidamente intervenir, solo para ser gradualmente expulsada del círculo íntimo de la familia por sus esfuerzos. 18 de noviembre de 2000. Richard explotó conmigo hoy cuando sugerí que tal vez Eleanor no era totalmente culpable de la ventana rota. Vi a Chloe lanzar la pelota dentro de la casa antes, pero cuando se produjo el estruendo, inmediatamente señaló a su hermana. En lugar de investigar, Richard envió a Eleanor a su habitación sin cenar. Cuando intenté hablar, me dijo que estaba socavando su crianza y sugirió que sería mejor si acortaba mi visita. Estoy asustada por Eleanor. A los 7 años, ya está desarrollando esa mirada vigilante que reconozco de mi propia infancia. La revelación más impactante llegó en una serie de entradas de cuando yo era adolescente. 3 de abril de 2008. Hoy he tomado una decisión. No puedo cambiar cómo crían Richard y Marta, pero puedo asegurar que Eleanor tenga recursos cuando sea mayor. Hablé con mi abogado sobre establecer un fideicomiso específicamente para ella. Richard y Marta se enfurecerán cuando se enteren de que no he dividido mi herencia por igual entre las nietas, pero he visto cómo controlan a Vivian y Chloe por medios financieros. Eleanor necesitará independencia si alguna vez quiere liberarse del papel que le han asignado. Acompañando a los diarios había una carta del abogado de mi abuela fechada solo un mes después de su muerte. Estaba dirigida a mí, pero claramente nunca había sido entregada. Estimada señora Vance. Como albacea del patrimonio de Eleanor Vance, es mi deber informarle sobre el fideicomiso establecido a su nombre. La cuenta contiene $175,000 para estar disponibles para usted al cumplir 25 años o al completar sus estudios de posgrado, lo que ocurra primero. Su abuela fue explícita en que esta información debe comunicarse directamente a usted, no a través de sus padres. Si no ha recibido esta carta, por favor comuníquese con nuestra oficina inmediatamente. Atentamente, Jonathan Weiss, albacea. Tenía 29 años. El fideicomiso había estado disponible para mí durante años, pero nunca lo supe. Con manos temblorosas, encontré una carta más reciente en el paquete, nuevamente de Jonathan Weiss. Estimada señora Vance, ha llegado a nuestro conocimiento que es posible que no haya recibido nuestras comunicaciones anteriores con respecto al fideicomiso de su abuela. Margaret Winters nos ha informado de su situación actual y estamos preparados para transferir los fondos inmediatamente tras la verificación de su identidad. El monto original ha crecido con intereses a aproximadamente $227,000. Por favor, comuníquese con nuestra oficina a su pronta conveniencia para organizar la transferencia. Atentamente, Jonathan Weiss. Entre los papeles había una pequeña colección de fotografías que nunca antes había visto, mi abuela en mi graduación de la escuela secundaria.
Sentada en la parte de atrás para que mis padres no la vieran, Eleanor observando desde su coche cómo recibía un premio de ciencias en mi tercer año, una foto mía dando mi discurso de despedida tomada desde el borde mismo del auditorio. Ella había estado allí para todos estos momentos, apoyándome silenciosamente cuando mis propios padres habían encontrado excusas para no asistir. La caja de madera contenía una última sorpresa, una carta de mi abuela dirigida a mí, fechada solo semanas antes de su muerte. Mi queridísima Eleanor. Si estás leyendo esto, entonces encontraste la fuerza que siempre supe que poseías. Te he visto crecer hasta convertirte en una joven extraordinaria a pesar de la injusta carga puesta sobre tus hombros desde una edad tan temprana. Lo que has experimentado tiene un nombre, chivo expiatorio familiar. Lo reconozco porque yo misma lo viví. Mi propia madre me seleccionó para el mismo papel que te han asignado, mientras que mi hermana Ruth era la niña dorada. El patrón se repite a través de generaciones a menos que alguien encuentre el coraje para romperlo. Intenté protegerte. Cada vez que hablaba, me apartaban más del círculo familiar hasta que mi acceso a ti se limitó severamente. Por eso parecía ausente durante gran parte de tu vida, no por falta de amor, sino por ser deliberadamente mantenida alejada después de cada intento de intervención. El dinero que te he dejado no es solo apoyo financiero, sino una clave para la libertad. Úsalo para construir la vida que mereces. Libre de las restricciones de un papel que nunca pediste jugar. Saber esto, no hay nada malo contigo. Nunca lo hubo. Fuiste seleccionada no por ninguna deficiencia, sino porque tu fuerza, inteligencia e integridad amenazaban un sistema familiar construido sobre la negación y la proyección. Yo te veo, Eleanor. Siempre te he visto, con todo mi amor, abuela Eleanor. La revelación de que mi abuela no solo había reconocido mi situación, sino que había intentado activamente ayudarme y había sido apartada por sus esfuerzos, fue desgarradora y curativa a la vez. No había estado sola. Después de todo, alguien en mi familia me había amado exactamente por quien era. En los días siguientes, verifiqué la existencia del fideicomiso y organicé la transferencia. Esta seguridad financiera inesperada amplificó mi sentido de posibilidad. Ahora podía considerar opciones que antes parecían poco prácticas, comprar una casa pequeña en lugar de alquilar, tomarme tiempo para escribir el libro sobre sistemas familiares que había estado conceptualizando. Incluso comenzar mi propia práctica centrada en ayudar a otros a recuperarse del chivo expiatorio familiar. Tuve una larga conversación con Margaret Winters, la amiga de mi abuela, quien llenó muchos de los vacíos en mi comprensión. Tu abuela vio el patrón desde el principio, explicó Margaret. Lo reconoció porque lo había vivido ella misma. Cada vez que intentaba intervenir, tus padres restringían su acceso a ti y a tus hermanas. El collar de esmeralda que te dio era de su madre, el único miembro de la familia que le había mostrado amabilidad. Quería que tuvieras esa conexión con un legado mejor. Aprender sobre este patrón intergeneracional me ayudó a contextualizar mi experiencia dentro de un marco más amplio. Esto no se trataba solo de mí o incluso solo de mi familia inmediata. Se trataba de un patrón disfuncional que se había transmitido a través de generaciones. Un patrón que ahora tenía la conciencia y los recursos para romper. Me sumergí más profundamente en la investigación sobre el chivo expiatorio familiar, conectando mi conocimiento profesional con mi experiencia personal de una manera que siempre había evitado inconscientemente. Encontré estudios que mostraban que los niños chivos expiatorios eran a menudo los miembros más emocionalmente inteligentes o veraces de sus familias, cualidades que amenazaban la narrativa preferida de la familia. A través de una investigación adicional, provocada por documentos en los papeles de mi abuela, descubrí que mis padres también habían ocultado la existencia de un fondo universitario que mis abuelos paternos habían establecido para cada nieto. Vivian y Chloe habían recibido sus porciones, pero a mí me habían dicho repetidamente que necesitaba financiar mi propia educación porque simplemente no había dinero. Este engaño financiero explicaba la sustancial deuda de préstamos estudiantiles que había acumulado mientras mis hermanas se graduaban sin deudas. Consulté con un abogado especializado en disputas financieras. Si bien tenía fundamentos legales para reclamar el fondo universitario malversado, decidí no emprender acciones legales por ahora. El costo emocional de involucrarme en una batalla prolongada con mi familia superaba la posible recuperación financiera. Tenía el fideicomiso de la abuela Eleanor ahora, y con él la libertad de tomar decisiones basadas en lo que apoyaría mi sanación en lugar de lo que me correspondía legalmente.
Con esta nueva seguridad financiera, di un pago inicial para un pequeño bungalow artesanal en un tranquilo vecindario de Portland. La casa necesitaba algo de trabajo, pero tenía carácter y un pequeño jardín, algo que siempre había querido, pero que mi padre, de mentalidad práctica, me había dicho que era poco práctico. Acepté el puesto a tiempo completo en el Instituto de Investigación, centrándome específicamente en factores de resiliencia en adultos que se recuperan de traumas familiares infantiles. ¿La doctora? Montgomery se mostró entusiasta con mi dirección de investigación propuesta, señalando que llenaba un vacío importante en la literatura. A medida que me instalaba en mi nuevo hogar y carrera, escribí una carta sincera a Margaret Winters. Querida Margaret, no puedo expresar adecuadamente lo que ha significado para mí recibir los diarios y cartas de mi abuela. Durante tanto tiempo, creí estar completamente sola al ver claramente las dinámicas de mi familia. Descubrir que la abuela Eleanor no solo veía la verdad, sino que intentó protegerme, ha sido profundamente sanador. Por favor, sepa que sus esfuerzos no fueron en vano. Los recursos que me dejó me han ayudado a asegurar mi independencia y sus palabras han validado mi experiencia de una manera que ha acelerado significativamente mi viaje de sanación. Sería un honor conocerte en persona algún día cuando consideres apropiado. Me has dado el mayor regalo posible, conexión con el único miembro de la familia que verdaderamente me amó por ser quien soy. Con la más profunda gratitud, Eleanor Vance. Mientras sellaba el sobre, sentí una conexión con un legado familiar del que realmente podía estar orgullosa. No la fachada de perfección que los Vance proyectaban al mundo, sino la fuerza y claridad auténticas que habían fluido de mi abuela hacia mí. No estaba rompiendo una tradición familiar, sino honrando la tradición de mujeres que finalmente encontraron el coraje para ver con claridad y vivir con verdad. Los diarios, cartas y fotografías ahora se encontraban en un estante especial en mi nueva oficina en casa, un recordatorio tangible de que mi percepción había sido precisa todo el tiempo. No estaba loca, ni demasiado sensible, ni deficiente de ninguna manera. Había sido una niña puesta en un papel imposible, y ahora era una adulta que había encontrado la fuerza para escribir una nueva historia. 3 meses después de mi partida, mientras me instalaba en mi nuevo hogar y vida, llegó la confrontación que había esperado y temido. Me estaba plantando bulbos de flores en mi pequeño jardín delantero cuando una camioneta negra se detuvo en la acera. Incluso antes de que se abrieran las puertas, supe quién era. La familia Vance me había encontrado. Mi padre salió del lado del conductor, luciendo mayor de lo que recordaba. Mi madre salió de la puerta del pasajero, impecablemente vestida como siempre, pero con una rigidez alrededor de los ojos que era nueva. Vivian salió del asiento trasero, su expresión indescifrable. Chloe estaba notablemente ausente. Me enderecé lentamente, con la paleta de jardín aún en la mano, una extraña calma asentándose sobre mí. Sabía que este momento llegaría eventualmente. De hecho, me había preparado para ello con el Dr. Chen. Eleanor, llamó mi padre, caminando por la acera como si fuera el dueño de la propiedad. Esto ha durado demasiado. Es hora de que vuelvas a casa. Noté a mis vecinos al otro lado de la calle mirando con curiosidad. Esta no era una conversación que quisiera tener a la vista del público, ni quería a estas personas en mi casa, mi santuario. No voy a tener esta conversación en mi patio delantero, dije con calma. Si quieren hablar, podemos encontrarnos en el café a 2 cuadras de aquí en 1 hora. Yo traeré a alguien conmigo. ¿Traer a alguien? ¿De qué estás hablando?, exigió mi madre. Somos tu familia. No necesitamos extraños involucrados en nuestros asuntos privados. Esa es mi condición, respondí, mi voz firme. ¿El café a las 2 con mi terapeuta presente o no hay trato? El rostro de mi padre se oscureció con la ira familiar. Ahora escúchame. No los interrumpí, sorprendiendo a todos. Esos son mis términos. Tómenlos o déjenlos. Entré sin esperar su respuesta, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Mis manos temblaban mientras llamaba al Dr. Chen, quien aceptó reunirse con nosotros en el café. Luego le envié un mensaje de texto a Lauren, informándole lo que estaba sucediendo por si necesitaba respaldo. 1 hora después, me senté en una mesa de la esquina del café Riverbank con el Dr. Chen a mi lado. La familia Vance llegó exactamente a tiempo, la puntualidad siendo uno de los valores innegociables de mi padre. Cuando se acercaron a nuestra mesa, pude verlos evaluando al Dr. Chen,
tratando de determinar cuánto le había contado y cómo ajustar su actuación en consecuencia. Eleanor, comenzó mi madre al sentarse, extendiendo la mano para tocar la mía. Gentilmente aparté mi mano. Hemos estado muy preocupados por ti al desaparecer así sin decir nada. Dejé una nota, dije en voz baja. Ya no seré tu chivo expiatorio, no es una explicación. Mi padre me interrumpió. Es una acusación infantil. Lo que estoy escuchando, intervino el doctor Chen, es que Eleanor estaba expresando un límite sobre su papel en el sistema familiar. La atención de mi padre se dirigió a ella. Con el debido respeto, solo están escuchando un lado de una dinámica familiar complicada. Por eso estoy aquí, respondió el doctor Chen con calma. Para observar la dinámica directamente. Vivian, que se había mantenido en silencio hasta ahora, habló. Liv, entendemos que necesitabas algo de espacio, pero cortarnos por completo, no dejarnos saber siquiera que estabas a salvo, eso fue cruel. Respiré hondo, centrándome. Me gustaría compartir algo con ustedes. Puse mi diario de la infancia sobre la mesa. Este es el registro que llevé de los 8 a los 16 años. Me gustaría leer algunas entradas. Antes de que pudieran objetar, abrí una página marcada y comencé a leer. 25 de diciembre de 2006, día de Navidad. Vivian rompió el adorno de ángel de cristal mientras alcanzaba su calcetín. Cuando mamá entró, Vivian dijo que yo lo había tirado al correr. Ni siquiera estaba en la habitación cuando sucedió. Me enviaron a mi habitación hasta la cena y no pude abrir regalos con todos los demás. Papá dijo que arruiné la Navidad otra vez. Es la tercera vez que me culpan por arruinar la Navidad. Levanté la vista para ver el rostro de mi madre sonrojado de ira o vergüenza. Era difícil distinguir cuál. La mandíbula de mi padre estaba fijada en una familiar línea rígida. Continué con otra entrada. 30 de abril de 2009. Chloe tomó mi proyecto de historia para mostrárselo a sus amigas y lo devolvió con páginas faltantes. Cuando se lo mostré a mamá, ella dijo que debería haberlo guardado donde Chloe no pudiera alcanzarlo. Cuando obtuve una F, papá me castigó por no tomar en serio lo académico. Nadie le preguntó a Chloe por qué lo tomó o qué pasó con las páginas faltantes. Vivian se movió incómodamente en su asiento. Seleccioné una entrada final. 18 de julio de 2010. Papá me gritó durante una hora porque la puerta del garaje se dejó abierta toda la noche. Chloe admitió más tarde que fue la última en usarlo, pero dijo, no tiene sentido decírselo a papá ahora. Él siempre cree que fuiste tú de todos modos. Ella se rió cuando lo dijo. Cerré el diario. Tengo docenas de entradas como estas. Durante años, documenté el patrón porque pensé que si tan solo tenía suficiente evidencia, me creerían. Ahora entiendo que eso nunca iba a suceder porque el sistema familiar requería un chivo expiatorio. ¿Entradas de diario de la infancia? ¿En serio, Eleanor?, se burló mi padre. Siempre tuviste un don para el drama. Lo que estoy escuchando, interrumpió el doctor Chen, es que Eleanor se sintió constantemente incomprendida y acusada injustamente dentro del sistema familiar. Todos los niños se sienten así a veces, desestimó mi madre. Eleanor siempre fue más sensible que las otras chicas. Ese es exactamente el dinámico al que me refiero, señaló el doctor Chen. Cuando Eleanor expresa su experiencia, se redefine como una deficiencia personal en lugar de ser reconocida. La paciencia de mi padre se estaba agotando visiblemente. No vinimos aquí para terapia familiar. Vinimos a traer a Eleanor a casa y resolver este desastre en privado. No voy a volver a casa, dije claramente. Ahora tengo un hogar, Y recientemente aprendí algo más. Saqué la carta de Jonathan Weiss de mi bolso. ¿Sabían sobre el fideicomiso de la abuela Eleanor para mí? La repentina quietud que cayó sobre mis padres confirmó lo que ya sabía. ¿Lo sabían? No. Continué. Lo sabían y deliberadamente me lo ocultaron, al igual que me ocultaron el fondo universitario del abuelo Michey mientras le daban sus porciones a Vivian y Chloe. Eso no es cierto, comenzó mi padre, pero su protesta carecía de convicción. Tengo la documentación, dije simplemente. Hablé con los abogados. La compostura de mi madre finalmente se resquebrajó.
Tu abuela no tenía derecho a interferir en cómo criamos a nuestros hijos. Ella siempre te favoreció, siempre socavó nuestra crianza. Ese dinero debería haberse dividido por igual. Era su dinero, mamá. Podía hacer lo que quisiera con él. Y ella vio lo que me estaba pasando, lo que me estaban haciendo, incluso cuando yo no podía verlo completamente yo misma. Vivian pareció genuinamente sorprendida. Tenías un fideicomiso todo este tiempo, y un fondo universitario, pero sacaste todos esos préstamos estudiantiles. Por primera vez, vi un destello de duda cruzar su rostro, como si estuviera comenzando a reevaluar la narrativa familiar que había aceptado toda su vida. Mi padre, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, recurrió a su táctica más efectiva, el ultimátum. El café se había quedado en silencio, otros clientes observaban sutilmente el drama desarrollarse. El doctor Chen observó, eso suena como una falsa elección que se presenta. Hay muchas maneras de ser parte de una familia más allá de la sumisión total o el distanciamiento completo. Mi padre la ignoró, sus ojos fijos en mí. ¿Qué va a ser, Eleanor? ¿Eres un avance o no? Sostuve su mirada con firmeza. El rostro de mi madre se arrugó en lágrimas. Pero reconocí la actuación por años de experiencia. Esas eran lágrimas diseñadas para provocar culpa y cumplimiento, no expresiones de emoción genuina. ¿Cómo puedes decir cosas tan crueles?, sollozó, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí, mamá? Me han criticado, me han culpado, me han minimizado y me han mentido. Me mantuvieron alejada del único miembro de la familia que realmente me amó por ser quien soy. Robaron dinero que fue dejado específicamente para mí. Dime, ¿por qué debería estar agradecida? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Quizás por primera vez en mi vida, había hablado mi verdad completa a mi familia sin filtrarla a través del miedo o la desesperada esperanza de aceptación. Mi padre se levantó abruptamente. No tengo que escuchar esto. Vamos, Marta. Vivian se levantó inmediatamente, sus lágrimas tan rápidas como habían comenzado. Vivian dudó, mirando entre mí y nuestros padres con confusión. Vivian, mi padre la urgió bruscamente. Se puso de pie lentamente. Yo. No sé qué pensar ya, Liv. No tienes que decidir ahora, le dije en voz baja. Mi puerta está abierta si alguna vez quieres hablar de verdad, sin la narrativa de mamá y papá dando forma a la conversación. Mi padre prácticamente sacó a mi madre del café. Vivian los siguió. A través de la ventana, los vi subirse a su SUV y alejarse. La postura rígida de mi padre visible incluso desde la distancia. El doctor Chen puso una mano suavemente sobre mi hombro. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien, me di cuenta. He estado temiendo esa confrontación durante meses, pero ahora que ha sucedido, me siento libre. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, uno de los camareros se acercó a nuestra mesa. Lo siento. No pude evitar escuchar algo de eso. Solo quería decir, eres muy valiente, punto. Le di las gracias, conmovida por esta pequeña amabilidad de un extraño que había presenciado un momento crucial de mi vida. Esa noche, mientras me sentaba en mi porche viendo la puesta de sol, mi teléfono sonó con un número desconocido. Cansadamente, contesté. Eleanor, soy Chloe. De todas las personas que esperaba escuchar después de la confrontación en el café, mi hermana menor era la última en la lista. Vivian me lo dio. Dijo que está confundida ahora sobre muchas cosas. Hubo un silencio incómodo antes de que continuara, su voz más pequeña de lo que la había escuchado jamás. No fui con ellos hoy porque no podía enfrentarte. No después de lo que hice en la casa del lago. ¿Te refieres a cuando deliberadamente te caíste y me culpaste por empujarte? Sí, dijo suavemente. Eso y todo lo demás. Todas las veces que te culpé por cosas que hice. Todas las veces que te vi ser castigada por mis errores y no dije nada. Me senté en silencio atónita, sin haber esperado nunca ningún reconocimiento de Chloe, y mucho menos lo que sonaba a remordimiento genuino. Estoy en terapia ahora, continuó. Después de que Ethan se fue, tuve que mirar algunas cosas sobre mí misma. Y luego,
Cuando tú también te fuiste y todo comenzó a desmoronarse, me di cuenta de que no me gustaba en quien me había convertido. ¿Por qué me dices esto, Chloe? Exhaló temblorosamente. No para pedir perdón. No me lo merezco. Solo para decirte que hiciste bien en irte y que al menos una persona en esta familia conoce la verdad sobre cómo fuiste tratada. No era mucho, pero era algo. Una pequeña grieta en el edificio de la negación familiar que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Al colgar, me pregunté si este era el comienzo de un nuevo tipo de relación con al menos un miembro de mi familia. Una basada en la verdad en lugar de roles asignados y ficciones cómodas. 6 meses después de salir de esa habitación de hospital, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. Mi pequeño bungalow se había convertido en un verdadero hogar con paredes pintadas en colores que amaba, muebles organizados para la comodidad en lugar de la apariencia, y un jardín en flor que me traía alegría diaria. El gato Einstein se había apoderado del alféizar de la ventana más soleada como su dominio, su presencia un recordatorio constante de que nunca estaba realmente sola. Mi vida profesional estaba floreciendo. El Instituto de Investigación había adoptado mi enfoque en la recuperación del trauma familiar y mi artículo sobre factores de resiliencia en supervivientes adultos del chivo expiatorio familiar había sido aceptado para su publicación en una prestigiosa revista. La doctora Montgomery se había convertido no solo en supervisora sino en mentora, reconociendo la perspectiva única que aportaba a nuestro campo. Tu trabajo está resonando con muchos de nuestros colegas, me dijo durante nuestra reunión semanal. Hay conversaciones sobre el desarrollo de un protocolo de tratamiento especializado basado en tu investigación. El fideicomiso de la abuela Eleanor no solo había proporcionado seguridad financiera sino también oportunidades que nunca habría considerado posibles antes. Había comenzado una pequeña fundación que proporcionaba subvenciones educativas a jóvenes de familias disfuncionales, nombrándola la Fundación Eleanor Vance en su honor. Los 3 primeros beneficiarios habían sido seleccionados, jóvenes brillantes y resilientes que me recordaban a mí misma a su edad, pero que ahora tendrían el apoyo que yo nunca tuve. Mi vida personal también había comenzado a florecer. Había conocido a Daniel, un arquitecto paisajista con ojos amables y modales pacientes, en un taller de jardinería comunitaria. Nuestra relación se desarrollaba lentamente, construida sobre el respeto mutuo y el interés genuino en los pensamientos y sentimientos del otro, un marcado contraste con las conexiones basadas en el rendimiento que había conocido en mi familia. Lo que más me sorprendió fue la familia que había creado a mi alrededor, no de sangre, sino de elección. Lauren seguía siendo mi amiga más cercana, pero mi círculo se había expandido para incluir a May de al lado, colegas del instituto, miembros de mi clase de cerámica y vecinos que se habían convertido en invitados regulares a cenar. Estas relaciones se caracterizaban por la reciprocidad y la autenticidad, conceptos que habían estado completamente ausentes de mi experiencia familiar. Chloe y yo mantuvimos un contacto cauteloso. Ella había continuado con la terapia, se había separado de la influencia de nuestros padres y vivía de forma independiente por primera vez en su vida. Nuestras conversaciones a veces eran incómodas, a menudo dolorosas, pero siempre honestas. Estaba haciendo el difícil trabajo de examinar su papel en el sistema familiar y su trato hacia mí, lo que respetaba, incluso si el perdón completo seguía siendo un trabajo en progreso. Mi terapeuta dice que yo era la niña dorada para tu chivo expiatorio, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas mensuales. Nunca me di cuenta de lo atrapada que estaba yo también en ese papel, solo de una manera diferente. Mis padres y Vivian habían mantenido su postura de justa indignación después de nuestra confrontación en el café. Habían enviado una carta formal a través de su abogado, nada menos, declarando que me darían la bienvenida de nuevo a la familia cuando estuviera lista para disculparme por mis acusaciones y reanudar mi papel adecuado. Guardé la carta sin responder, reconociéndola como un último intento de restablecer la dinámica de la que había escapado. Margaret Winters, la amiga de mi abuela, se había convertido en una presencia apreciada en mi vida. A sus 82 años, poseía el ingenio agudo y la sabiduría de ojos claros que recordaba de la abuela Eleanor. Había comenzado a visitarme desde Northampton cada pocos meses, cada visita trayendo más historias sobre mi abuela y fortaleciendo mi conexión con el legado familiar del que podía enorgullecerme. Eleanor estaría muy orgullosa de ti, me dijo Margaret durante su última visita. No solo por irte, sino por lo que has construido desde entonces.
Uno de los desarrollos más significativos en mi nueva vida fue mi trabajo voluntario con el programa de mentoría juvenil de Portland, donde trabajaba con chicas adolescentes de familias con problemas. Muchas de ellas mostraban la hipervigilancia y la duda que reconocía de mi propia adolescencia, usando mi conocimiento profesional y mi experiencia personal. Les ayudaba a identificar límites saludables y a reconocer su valor inherente fuera de los roles asignados por la familia. «Eres la primera adulta que realmente me ha escuchado», me dijo Zoe, de 14 años, después de nuestra tercera sesión de mentoría. Sus palabras fueron desgarradoras y afirmativas a la vez, confirmación de que el ciclo podía romperse, que era posible un tipo diferente de conexión. Mi investigación sobre el chivo expiatorio familiar había ganado una atención significativa en círculos académicos, lo que llevó a una invitación para hablar en una importante conferencia de psicología en Boston. La ironía no se me escapó de que este reconocimiento profesional tendría lugar en la ciudad de la que había huido, poniéndome potencialmente cerca del círculo social de mis padres. Después de una cuidadosa consideración, acepté la invitación. Mi historia ya no era algo que ocultar, sino una fuente de visión que podía ayudar a otros. Mientras preparaba mi presentación, recibí un correo electrónico inesperado de una prima lejana de mi lado paterno a la que apenas conocía. Este correo electrónico despertó una idea que se había estado formando gradualmente en mi mente: crear una red para que los chivos expiatorios familiares se conectaran, compartieran recursos y se apoyaran mutuamente en el establecimiento de límites saludables. La naturaleza intergeneracional del patrón significaba que innumerables personas más estaban sufriendo en aislamiento, al igual que yo. Quizás mi dolorosa experiencia podría convertirse en un puente hacia la sanación para otros. Mi conversación final con el Dr. Chen antes de la conferencia abordó la naturaleza compleja del perdón y la aceptación. Mucha gente asume que la sanación requiere perdón, observó. Pero lo que he visto en mi práctica es que la aceptación a menudo llega primero. Aceptar que los miembros de tu familia quizás nunca reconozcan su comportamiento o cambien sus patrones. Creo que he llegado a ese punto, me di cuenta. Ya no espero que mis padres o Vivian vean de repente la verdad o validen mi experiencia. Y curiosamente, eso me ha liberado de necesitar su validación en absoluto. Eso es una sanación profunda, sonrió el Dr. Chen. Cuando su opinión de ti ya no determina tu valor. En una fresca mañana de otoño, mientras plantaba bulbos en mi jardín que florecerían la primavera siguiente, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses. Irme no había sido un final, sino un comienzo, el comienzo de descubrir quién era verdaderamente Eleanor Vance fuera del papel que le habían asignado. El jardín parecía una metáfora perfecta para mi nueva vida. Estaba seleccionando cuidadosamente qué nutrir, creando límites contra elementos invasivos y atendiendo pacientemente un crecimiento que tomaría tiempo en florecer por completo. Algunas plantas ya estaban prosperando, mientras que otras eran solo semillas con potencial. El jardín no era perfecto ni estaba terminado. Estaba evolucionando, respondiendo al cuidado y la atención, convirtiéndose gradualmente más en sí mismo con cada estación que pasaba. Mientras apisonaba la tierra alrededor de un grupo de bulbos de tulipanes, pensé en lo diferente que era este otoño del anterior. Hace un año, me estaba preparando para otra temporada festiva de sutiles críticas y culpa asignada. Este año, estaba planeando una cena de acción de gracias para mi familia elegida, amigos que me veían y apreciaban exactamente por quién era. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel preguntándome si necesitaba algo del centro de jardinería donde estaba recogiendo suministros para su último proyecto. Este pequeño y atento gesto, alguien considerando realmente mis necesidades sin esperar nada a cambio, todavía me sorprendía a veces. Le devolví el mensaje de texto con mi solicitud y añadí un emoji de corazón, algo que la vieja Eleanor habría analizado durante horas antes, preocupada por parecer demasiado entusiasta o demasiado emocional. Ahora expresaba mis sentimientos libremente, sin temer que se usaran en mi contra. De pie en mi jardín, rodeada de evidencia de la vida que había construido para mí, sentí una profunda sensación de paz. El viaje no había sido fácil, y todavía había días difíciles en los que los viejos patrones de pensamiento intentaban reafirmarse. Pero con cada mes que pasaba, esos días eran menos frecuentes y la voz de mi yo auténtico se hacía más fuerte. Me había ido de la casa de mi familia sin decir palabra, llevando solo lo que más importaba. Al hacerlo, había descubierto que lo que más importaba había estado dentro de mí todo el tiempo, el coraje de ver con claridad,
la fuerza para actuar sobre esa visión y la capacidad de construir una vida definida por la verdad en lugar de ficciones convenientes.